Hay que tener cierto Están los chicos recuerdo, no hay saliendo del problema. colegio, sí, deberes, mañana no hay clases. Mañana no hay clases porque ¿qué se está conmemorando? Una fecha muy importante para los argentinos. Sí, tremenda. Fecha que cada vez que sucede, digamos, y se conmemora y uno tiene que recordar claramente estos sucesos, a mí en lo particular me moviliza bastante y me produce una tristeza enorme. Debo decirlo. Sí, no me bueno. produce otra cosa que no sea tristeza, sinceramente. Emoción Ya antes y quizás tristeza. había como una cuestión de enojo y demás. Eso fue pasando, digamos, se fue transformando la emoción o evolucionando, no sé, llamarlo como quieras, y tomó la forma de tristeza. Sí, me genera mucha tristeza esa fecha. Sí. No como otras fechas que también claramente me suceden otras emociones, pero en esta particularmente me pasa eso. A mí me pasa ¿Ustedes? algo parecido. Me da la sensación de que la sociedad se divide en esta fecha particular, el 2 de Sí. abril, y un poco entre quienes ven encendido su nacionalismo, por llamarlo de alguna manera, Ajá. o cierta tendencia patriótica, y entre quienes tenemos un poquito de dolor de panza, cuando Sí. recordamos, o de angustia, de tristeza, Sí. de sentir que realmente fue injusta, de que mandaron pibes sin equipamiento suficiente, niños de, estamos hablando, 17, 18, 19 sí. años. Entonces creo que se enciende, a mí me pasa eso, cada año que pasa me sucede un poco más, Sí. también revisando después a medida que uno va aprendiendo, ¿no? La historia propia, previa incluso a la guerra de Malvinas y también posterior, el Claro. regreso de los combatientes, lo que fue después, Sí. a mí me genera un poco de angustia, yo soy de ese costado. También, de ese team, digamos, como se de la dice. Yo en sociedad. algún momento lo que sentí fue ese quiebre de lo que es la lectura de la historia, que es como fría por momentos, y cuando empezás a tomar conciencia de estas cosas que decías vos, Pato, ¿no? De que realmente eran adolescentes, que eran chicos, o sea, ahora me pasa que tengo sobrinos de esa edad y viste, vos decís, wow, Ah, claro, son chicos, eran chicos de verdad. chicos, Sí, chicos sí. que fueron totalmente desprovistos de todo, y decís, miércoles, qué Sí, qué heavy para, no muy solamente heavy, para sí. los que estuvieron ahí, que las cosas que vivieron son, creo que, terribles, eso no se olvide más, y qué heavy para la familia de esos chicos que estaban en el sur, Sí, muertos totalmente. de frío. Bueno, pasa un Eh, poco esto lo que contaba, estoy de acuerdo con esto de la división en cuanto a la sociedad, de quienes piensan de una manera, cómo, digamos, te atraviesa esta fecha en lo particular y demás. Yo tengo familiar directo que fue y estuvo en campo de batalla, digamos, Mira. un excombatiente que es un tío, una especie de tío abuelo, una cosa así, que cuando sucede esta fecha, él realmente está con un orgullo muy grande, o sea, lo siente de esa forma, le emerge incluso una especie de alegría recordarlo, y a mí cuando me lo cuenta, cuando a veces me ha pasado, incluso lo hemos entrevistado en otras radios y demás, yo no puedo evitar igual esa tristeza, yo siento esa tristeza, y él te lo dice de una manera en la que decís, wow, qué fuerte y qué superador también al mismo tiempo poder haber atravesado semejante situación y que lo cuente con esa alegría, ¿no? Desde ese lugar de que hicieron todo lo que pudieron, Sí. de que realmente... Y el orgullo de haber No, hecho. eso, el orgullo, desde Sí. ese lugar, ¿no? Contarlo desde ese lugar. Antes me pasaba que tenía esta especie, como contaba hoy al principio, esta especie de enojo, no sé si rencor es la palabra, o esta cuestión de lo injusto que fue todo, ¿no? Porque tenía que ver un poco con lo que decía Pato, con esta cuestión de el contexto político y social que se veía, que era terriblemente oscuro y el más Sí. nefasto que vivió la Argentina. Entonces había como una especie de enojo ahí dando vueltas y de seguir haciéndome un montón de preguntas y enojarme incluso con las personas que debatíamos o en diferentes contextos de entornos sociales y demás. Hoy ya no lo discuto tanto, pero sí, si se trae a la mesa esta cuestión de, bueno, ¿qué generó? Y la verdad, un poco lo que decís vos, ¿no? Hoy que tenés chicos, que tenés sobrinos, que uno ve las edades, que uno piensa en el frío, que uno piensa en los pibes de las provincias del norte, que no, desconocían completamente Sí. las temperaturas, incluso nosotros mismos que vivimos en el sur también, digo, pero es una locura todo, ¿no? Todo, Sí. todo engloba una claramente locura de verdad, esa locura fea, ¿no? Claramente. Sí. Sí, totalmente, y creo que al menos a mí me pasa que esta sensación de angustia o... Sí, de esto, ¿viste? Me agarra como una empatía con esos Sí. pibes, independientemente de la perspectiva de ellos mismos, que Claro. es súper entendible, digo, y esta visión de lo que angustia no implica, para mí,
una falta de reivindicación de la discusión de Malvinas, e incluso previo a la guerra, pero Sí. la guerra propiamente dicha se da en un contexto, bueno, creo que si no me equivoco, Galtieri termina siendo condenado junto Sí. con los cabecillas por negligencia. Estamos hablando de que mandaron al frente por sostener una Un dictadura sistema, que un venía, régimen. claro. Sí, manotazo de ahogado, le decían, ¿no? Totalmente. Un poco ese barco que se estaba hundiendo. Y fue como esa cosa de decir, bueno, acá estamos y con esta vamos a salir adelante, que claramente fue Totalmente. lo Y que la- terminó de... Hundir Bueno, el barco. Y la vuelta Sí. de esos mismos pibes después de la derrota es como la soledad, ¿viste? Volver en aviones militares, en Sí. barcos militares, y que tenga que pasar un tiempo. Digo, y bueno, y uno lo ve en el número de excombatientes que se quitaron la vida. Eso es una... Exacto, bueno, ahí esa es la una segunda locura. parte, ¿no? Digamos, donde se puede discutir y hablar del después, de las Claro. consecuencias del día del día de hoy, digamos. Eso es lo más triste. Pensar me ¿no? en parece. las familias, en cómo están viviendo, qué estarán haciendo, cómo Y en el mismo sobrevivieron a eso. excombatiente que volvió, Claro. Ujú. Sí, el sí. anonimato en el que están. Y la Sí, sí. falta de reconocimiento social muchas veces también. Eso es la parte que a mí más me indigna. O sea, dentro de la mezcla de emociones que vos mencionabas Sí. al principio, pasar por ahí Indignación. de la bronca a la tristeza, a sentir orgullo, porque más allá de las circunstancias en las que fueron, lo dieron todo, entonces sentirte orgulloso por esas personas Totalmente. que dieron la vida de esta forma. Y también indignación y bronca, sí, por esa falta por ahí de contención a esas gentes, a esas personas que son héroes, Ujú. ¿no? Esa parte sí también es la que me Bueno, moviliza. mañana va a haber, como siempre, Mar del Plata, en el Monumento de los Caídos de las Sí. Malvinas, que para aquellos que no saben exactamente es en San Luis, Y y Diagonal. la Diagonal, exactamente, Alberdi. Allí mismo se hace desde muy temprano y dura como muchas veces dura como hasta las 6, 7 de la tarde, donde no solo hay discursos de diferentes excombatientes, también claramente están los funcionarios políticos de Mar del Plata, del municipio y demás, pero también hay desfiles, hay como una especie de claramente conmemorar la fecha, al mismo tiempo con cierta alegría, como decíamos hoy, y bueno, fecha importante en la que los que quieren participar y pueden ir, está muy bien. Y los que no, bueno, también, porque hoy eso lo hablábamos, yo doy clases de yoga y hoy temprano a la mañana, ayer hablaba con una de las alumnas que se puso a discutir con un alumno que decía, yo voy a ir porque a mí me encanta, porque hay que estar, ¿cómo no va a ir? Era esta cosa de, ¿viste? ¿Cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Claro. Estaba como enojado, y la señora le respondía que ella no iba a ir porque claramente le hacía muy mal. Claro, Ella no, claro. entonces a esta cosa, ¿no? Las dos caras. Que no significa que no te importe el hecho de no ir a la conmemoración que se hace, por lo menos acá en Mar del Plata, en el monumento. Digo, no dejas de pensar en esa situación por más que no vayas. Pero bueno, está esta cosa, ¿no? Pero estaría buenísimo que el que le hace mal ir y el que quiere participar, Sí. que todos nos pongamos de acuerdo en algo. Todos pongamos una bandera argentina. Todos pongámonos la Ujú. camiseta argentina. Pongámonos una escarapela. Algo que represente, ¿me entendés? Sí. Lo que pasa es Que que estamos también... bajo la misma bandera con Sí. ellos. Esa bandera que fueron a defender, de alguna forma. Es que ahí está el tema, ahí está la discusión un poco, ¿no? ¿Qué es lo que se fue a defender? Porque en realidad no había ese espíritu, no estaba ese espíritu presente. Realmente fue como una especie de obligación, claramente, porque bueno, toda guerra tiene que ver con eso, ¿no? Pero me refiero a esto de qué es lo que representa para cada uno también, qué es lo que es el nacionalismo, el patriotismo. Lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, y en una fecha así, creo que ahí es donde más se ve más que nunca, ¿no? Reflejado Sí. lo que es el nacionalismo y lo que es el patriotismo en una situación bélica, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso creo que sin dejar de comprender y lógicamente respetar la perspectiva de quienes combatieron, eso Sí. me parece como el primer punto. Ese para mí es el principal punto, incluso de acuerdo a nivel comunidad. Digo, que es el respeto por la perspectiva el registro acerca de lo que vivió esa persona. Digo, el excombatiente. Eso para mí es una cosa. Después, otra discusión son los argumentos que hacen pasar de una discusión diplomática a lo bélico. Digo,
¿Dónde está ahí el punto de inflexión? Bueno, para mí son decisiones estratégicas de seres nefastos, que no tienen por sí defender nada más que, en este caso, hacer propaganda que oculte un poco los horrores de un Estado que se estaba, o sea, una cúpula militar que se estaba cayendo ya en el año 82. Entonces, yo creo que los argumentos que sostienen la decisión de ir a la guerra contra una potencia, como lo dice Galtieri públicamente en su momento, con la que no podía combatir Argentina, eso se sabía de entrada, quizás ellos especulaban con que Gran Bretaña no iba a defenderse, digamos, no iba a atacar, por decirlo de alguna manera, quizás especulaban con eso. Bueno, claramente se equivocaron, y Thatcher en su momento también lo había dicho. Entonces digo, ahí, y los que estuvieron combatiendo, sí, para mí, sin duda estuvieron defendiendo una causa que creían noble. Quienes orquestaron esto, para mí no. No. Para mí no. Entonces, ahí está, por eso digo, ahí está para mí de defender, claro, esa discusión. Ahí coincido que es el acuerdo común, para mí es el respeto al excombatiente. Y que después, a mí me conmueve pensar en las lecturas con el paso de los años de ellos mismos. Porque no es lo mismo el pibe que acaba de volver con 19 años y de estar 2 meses, que son una eternidad, combatiendo en un campo de batalla con esto, sí, absolutamente hostil, frío, cagado de hambre, con armamento obsoleto contra una mega potencia. Y volvés a tu casa y ¿qué carajo pasó acá? ¿Y qué hago? ¿Y cómo sigue esto? Claro. Siendo tan jóvenes, mentes que fueron realmente muy destruidas, digo yo, ¿no? Porque fue una destrucción a un nivel, digo, la salud mental de muchos, como contabas vos, se vio claramente perjudicada después con los años, tomando las peores decisiones, ¿no? Los desenlaces más tristes, que son suicidios y demás. Pero bueno, había que un poco nombrar esto, creo que es súper importante. Mañana es una fecha importante para todos los argentinos y argentinas. Vamos a seguir hablando del tema. Quizás más tarde tengamos el testimonio de un excombatiente. No sabemos bien si, va a salir o no. Es un poco de la vieja escuela, nos contaba Cris, en cuanto a que le gusta venir y estar y presenciar y estar en el estudio y contar desde un lugar con todo lo que conlleva, ¿no? Haber estado en esa guerra. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos convencer, por lo menos para que salga por teléfono y que nos cuente un poquito, a ver, desde su perspectiva, para esta fecha tan importante para nosotros. Temperatura en Mar del Plata 17 grados 2 décimos la actual, la humedad del 46%, la presión 1018.9 media en hectopascales, el viento de noroeste a 23 kilómetros en la hora, el viento, como decíamos, del noroeste a 23 kilómetros en la hora, y la visibilidad 10 kilómetros. Nosotros vamos a ir ahora a un pequeño corte, escuchamos un poquito de música y a la vuelta tenemos mucho para contarles y para divertirnos. Programón hoy hasta las 20 horas, quédate del otro lado en www.vortexmdq.com.ar o a la vieja usanza en el 104.5. Dale. La radio, nene, la radio.